Pues ya es miércoles y es momento de hablar de pensamiento matemático en Jóvenes en TV. Nos encontramos en el Museo Nacional de Antropología ante una pieza colosal y enigmática, el gigante de Tula. Esta pieza fue descubierta por el arqueólogo Jorge Acosta en 1941 en Tula, Hidalgo, y trasladada al museo en el año de 1944. Tiene una altura de 4.6 metros y está ensamblada en 4 partes. Una para las piernas, otra para la cadera, otra para el tórax y otra más para la cabeza. Se cree que es la representación de un guerrero tolteca, ataviado por un tocado de plumas, un pectoral de mariposa o atlatl, de ahí que se ha llamado Atlantis. Tiene dardos, cuchillo de pedernal y un arma curva. Aunque hay muchas leyendas y creencias acerca de estos gigantes de piedra, para los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estas esculturas cumplían una función arquitectónica: sostener el techo del importante templo de Tlahuizcalpantecutli, dios del amanecer. Elemental, mi querida Didmara. Y aquí inicia una aventura más de reflexión y conocimiento en Jóvenes en TV. ¡Comenzamos! Estamos aquí Ernesto y yo para tratar de doblar esta hoja de papel más de 12 veces. ¿Creen que lo logremos? Claro que lo lograremos, somos poderosos. A ver, ¿No? vamos A ver, una. ¿Tú los doblas así como bien exacto o hay más o menos? Pues sí, sí trato. 2. 2, Y luego 3. 3. ¿Cuántos llevas? Estaba la cuarta. 4. 4. No. 5. 5. 5. 6. No puedo. A ver, con los dientes, espera. Sí. No. ¡Oh! 6. Yo creo que con los tenis, ¿no? Mira. Así. No. Ya el 7 es imposible. Fracaso total, ¿eh? Yo no puedo. Sí, no. A ver. Ya el 7 es Pásame la imposible. regla y hay que medir esta criatura. A ver. ver. Este monstruo. A ver, este monstruo mide de grueso. ¿Cómo ves? Como 9 Medio. milímetros. Sí, 9 9. milímetros. Sí, este también. Sí. A ver, tú. ¿Cuántos lo lograste doblar? Yo lo logré doblar 6 veces. ¿Tú? Sí, yo también. Sí. Sí, 9. A ver, espérate. No menos. Y eso que el papel es súper delgadito, ¿no? Bueno, el papel que se usa para hacer origami es bastante más delgado. A lo mejor si usamos ese papel podemos doblarlo más. Puede ser, ¿eh? Pero no creo que cambie muchísimo la cosa. ¿Notaste que cada vez que doblábamos nosotros la hoja, como que el espesor aumentaba? Sí, elemental. Es el poder del 2. Perfecto. También lo noté, pero ahorita vamos a volver con eso. Yo creo que uno de los factores que intervienen en esto es que el papel es muy pequeño y se vuelve muy complicado manipularlo. ¿Intentamos con algo más grande? Confirmo, vamos a intentarlo. Con ese que está ahí. Este. Ahí está. Ahí. Así como 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Bueno, ahora vamos a intentarlo con papel de baño porque es bastante más delgado. Vamos Ok. a ver cuántos dobleces logramos hacer. Ok. Venga.
8. Ya, 8. No se puede. Sí, no, ya esto es un pañal. 8. 8 veces. Eso fue. 8 ¡Qué veces. increíble! O sea, Britney 12, nosotros 8 con el papel sanitario. sí, no. Nuestro engendro de papel mide 3 centímetros y lo doblamos 7 veces. Pues no, Ernesto. 12 veces es demasiado. ¿Hay alguien que lo haya doblado tantas veces? ¿Cuánto mediré ese engendro? Yo no te voy a decir, pero mira esta cápsula. En el 2002, Britney Gallivan estaba en la preparatoria y rompió un récord Guinness, que todo tiene que ver con matemáticas. Esta joven estadounidense se dio a la tarea de doblar un papel 12 veces. Tal vez te parece poca cosa, pero no lo es. Tomó un rollo de papel de baño de 1 kilómetro y 219 metros de longitud. Lo dobló a la mitad. Luego esa mitad la volvió a doblar a la mitad y de nuevo a la mitad. Y lo hizo de nuevo. Y así lo hizo 12 veces. De manera empírica, se sabía que este proceso podía hacerse solamente 8 veces. ¿Te imaginas las caras de todos cuando llegó a 9 dobleces? ¿A 10? Uf, ¿a los 12? Probablemente toda la audiencia y los jueces vitorearon de emoción. Bueno, tal vez los jueces no, porque se supone que son imparciales, pero seguro que su familia y amigos sí. El espesor del papel doblado es del tamaño de su pecho. ¿De qué espesor sería si hubiera podido doblarlo una vez más? Britney ostenta el récord por hacer este origami de manera demostrativa, pero ella fue un paso más allá y presentó una fórmula para calcular el espesor que tendría el papel al doblar una hoja un número determinado de veces. Supongamos que el grosor del papel es T y que N representa el número de pliegues que queremos hacer en una misma dirección. Entonces, ¿qué tan larga es la tira que necesitamos? Si la longitud de la tira la representamos con la letra L, tenemos que... Ahora, ¿qué tan espeso será el papel una vez doblado? Bueno, pues esta chica californiana también propuso una fórmula. Llamó W al espesor que tendría el resultado de sus dobleces. El grosor del papel es T y N es el número de pliegues. Así que tenemos que... Tengo que advertirte que estas fórmulas funcionan perfectamente para tiras de papel, pero no sirven para los papeles cuadrados. Este récord todavía no se ha roto. ¿Cuáles piensas que son las razones por las cuales sigue siendo la campeona en el doblado de papel? ¿Viste que el papel que usó Britney para establecer el récord era muy delgado? Bueno, casi como nuestro papel de baño, nada más que el de ella era más largo. Por eso nosotros tuvimos un límite muy pronto, ¿no? ¿Tendrá que ver eso? ¿Cuántos grosores de papel habrá? ¿Para qué se usan los diferentes tipos de papel? ¿Existirá un papel más delgado que el del origami? Ya sé qué preguntarle, ¿vamos? Vamos. Vamos. El día de hoy tenemos como invitado a Fernando Mena Arellano, que es director de Publigraphic. Hola Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ustedes por invitarme. Hoy estamos hablando acerca del papel y nos gustaría que pudieras explicarnos por qué se crearon diferentes grosores para el papel y en qué se utiliza cada uno. Mira, fíjate que nosotros, bueno, me voy a presentar un poquito. Nosotros somos impresores tenemos más de 30 años en el negocio de las artes gráficas. Existe un sistema que es flexografía y es offset. En el caso del offset, hablando un poquito de los libros, existe el material bond y el material couché. En el caso de los grosores del material, se utilizan para distintos tipos de usos y distintos tipos de materiales como libros, revistas, folletos, pósters. Y ahí es donde empieza un poquito el tema del grosor del material, dependiendo las aplicaciones que vayamos a utilizar. El tema, podemos hablar desde grosores desde 50 gramos hasta 150 gramos en un libro, ¿no? Los convencionales, normalmente un libro para la SEP, por decir algo, son materiales normalmente entre 75 gramos y 90 gramos.
Eso es lo que más o menos se ocupa dentro del medio del libro de texto gratuito, ¿no? Ah, ok. ¿Ese podría decirse que es la medida estándar, el grosor estándar? Es una medida estándar para libro, porque por ejemplo para revista puede ser 90 gramos, puede ser 135 gramos, dependiendo del tipo de diseño y modelo de la revista o del libro o del folleto que se quiera utilizar, ¿no? De hecho, los grosores se dan en base, ahora sí que al diseño del producto. Ok. Y dentro de la industria del libro, ¿cuál ha sido el grosor más delgado que has ocupado y cuál ha sido el más grueso? ¿Para qué los has utilizado? Un gramaje muy delgado, por ejemplo, que es una Biblia, se utilizan 50 gramos. Es súper delgadito, ¿no? Por ejemplo, un libro de texto gratuito anda entre 75 y 90 gramos y, por ejemplo, ya una enciclopedia puede llegar hasta 150 gramos, ¿no? O sea, un material muy, muy grueso. Y es importante, supongo, que considerar el grosor del papel a la hora de imprimir, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Mira, como tú sabrás, hay materiales que se utilizan en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el papel bond se utiliza normalmente para un libro de texto gratuito. Hoy en día, por ejemplo, hay los papeles satinados, tienen kaolín y ese material lo que tiene se utiliza mucho para la revista, que son papeles brillantes o mates, pero son más lisos, ¿no? El papel bond es más absorbente y tiene una mayor porosidad, ¿no? Como tal. Okay. ¿Y se puede saber cuántas micras mide de ancho cada gramaje? Bueno, fíjate que normalmente en México se utilizan, son gramos por metro cuadrado. Y las medidas estándares para, por ejemplo, para libros, para la parte editorial, 57 por 87 son 8 cartas y 70 por 95 son 8 oficios. Al final nosotros como impresores tenemos que saber qué cantidad de páginas se van a imprimir y sobre eso nosotros hacemos un cálculo matemático que es muy sencillo, que al final decimos, bueno, son 200 páginas entre las 8 hojas, que al final se convierten en 16 páginas, tamaño carta, en el 57 por 87. En el 70 por 95 es el mismo caso, pero son oficios. Siempre las medidas para la parte editorial son estándares, 57 por 87, tamaño carta, 70 por 95, tamaño oficio. Siempre es muy común esa medida, o en máquinas rotativas en rollo. Puede haber las dos, los materiales existen en las dos versiones, ¿no? Tanto en papel extendido como en bobina. Oh, ok. Pero también, bueno, me refería un poco al ancho al grueso del papel. Ok, el grueso del papel depende te decía, de la aplicación. Si es un libro de texto gratuito, serán 75 gramos en un papel bond o 90 gramos. Ahí depende de la requisición del propio cliente, ¿no? Cómo lo quiere poner, si un poco más delgado, un poco más grueso. Eso es cuestión de diseño. Ok. ¿Y ustedes han hecho libros para otros países? ¿Los han tenido que hacer para entregar a otros países? Sí, exportamos libros para diferentes editoriales. Hemos exportado tanto para Europa, en particular España, y a Latinoamérica, pues desde Colombia, Venezuela, Ecuador, sí, a varios países. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, y el día de hoy tenemos una pregunta que nos gustaría compartirles a ustedes. ¿Cuál es la mayor distancia que has caminado sin parar, o sea, de manera continua? Bueno, yo no soy muy atleta que digamos, pero yo creo que en toda mi vida a lo mejor 2 kilómetros sin parar. Uh-huh. y complicado, ¿eh? Pero yo creo que ha sido mi distancia máxima. Es bastante, está bien. Pues muchas gracias por esta entrevista, de verdad. Creo que conocer sobre el papel es también todo un arte. Muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y bueno, continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Ok, bueno,
Definitivamente el grosor del papel importa, pero hay límites. Tampoco es que influya tanto. Entonces, ¿de qué dependerá la imposibilidad para romper el récord? O sea, en términos generales se puede romper. Yo sé. Eso que estás diciendo yo lo sé, te lo voy a explicar, mira, ¿sí? A ver. Va, mira, fíjate. Supongamos que la fórmula de Britney es correcta. Entonces se puede calcular de manera pues, relativamente fácil el espesor que va teniendo el bulto de papel en cada doblez, ¿cierto? Ok, sí, check. Ok. Ahora supongamos que el grueso de papel es de 1/10 de milímetro, ya que es el grueso que utilizamos de las hojas cuando vamos a imprimir o vamos a la escuela, ¿correcto? Ok, sí, buena Bueno, te voy a suposición. seguir explicando. Venga. Como lo experimentamos en carne propia, el crecimiento del espesor del papel es exponencial. Es decir, mira, al inicio el espesor es 1, pero al primer doblez el espesor se duplica. Y si lo volvemos a doblar, pues se duplica otra vez. Entonces, qué rápido crece este monstruito, ¿no? Sí, se alimenta rápido. Cuando pasamos de la hoja al pliego de papel, la cosa creció bastante. Así es. Mira, tiene base 2 y crece exponencialmente. Usando la fórmula de Britney en 23 pliegues y con el grosor del papel estándar, el espesor sería de 1 kilómetro. ¿Puedes creerlo? 1 kilómetro. ¡Wow! Sí, el monstruito crece y crece. A ver, déjame hacer cuentas a mí. Para 30 pliegues... ¿What? Para 30 pliegues el espesor sería de 100 kilómetros de altura. Es enorme. Un montón. Además, no solo eso, sino cómo doblamos semejante pedazo de papel. Elemental, mi querida Saltamontes, elemental. Creo que ya estás mezclando raro lo de elemental con Saltamontes, ¿no? Tal vez soy súper distraído, perdón. Pero la cosa importante que te quería decir es que se pueden hacer cálculos de cuánta energía se necesitaría para doblar el papel. Pero mira, hay otras cosas que te quiero platicar, siéntate. A ver. Y de cuánta masa también se necesita para hacer una hoja de papel de este tamaño. Y de ahí salen un montón de preguntas como, ¿es posible hacer un pliego de papel de este tamaño? ¿Cuántos árboles se necesitan? ¿Cuánta agua? ¿Qué tamaño debería tener? ¿Qué máquina podría hacerlo? O sea, me duele la cabeza. Ernesto, relájate, te estresas tú solo. Entonces, básicamente es imposible doblar un pliego de papel 103 veces, ¿no? Básicamente sí. Ya dijimos que si doblamos 30 veces ya estaríamos en el espacio, a 100 kilómetros de altura. Si acaso pudiéramos llegar a los 42 pliegues, ¡pum!, la luna. Con 51 estaríamos en medio del sol. Si lo dobláramos 81 veces, me lo sé de memoria, el espesor sería de 127.786 años luz. Eso es un montón. Casi tan ancho como la galaxia Andrómeda. A los 90 pliegues, el espesor sería de 130.8 millones de años luz. O sea, esta medida es mayor a lo que mide el supercúmulo de Virgo, que se estima en 110 millones de años luz. Finalmente, a los 103 dobleces, el espesor sería igual al espesor del universo observable, que se estima en 93.000 millones de años luz de diámetro, imagínate. No, y ahora, ¿quién crees que le punza la vena de la cabeza? Mira, para que te relajes y hablemos de verdaderas distancias astronómicas, te invito a que veamos este video. El día de hoy tenemos como invitado a Rafael Costero, que es astrónomo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Hola Rafael, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Gracias por aceptar la entrevista. Pues bueno, empecemos con esto. ¿Nos podrías platicar de cómo se miden las distancias en la astronomía? Yo creo que es uno de los dos problemas fundamentales de la astronomía, medir distancias. Todo está tan endemoniadamente lejos que es muy difícil. Pero todo se basa en poder medir la distancia por métodos trigonométricos, digámoslo. Esto es, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Al moverse la Tierra alrededor del Sol, vemos a las cosas con diferentes perspectivas, diferentes ángulos, y de esa manera se determina la distancia de la manera más básica y más importante. Es importantísima esa manera de determinar la distancia. Por cierto, es la prueba más fuerte de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Qué increíble. ¿Y hay alguna, ya se tiene el cálculo obviamente, cuál es la distancia entre el Sol y la Tierra y la Luna y la Tierra? Sí.
La distancia entre la Luna y la Tierra se conocía desde hace tiempo, pero del Sol a la Tierra tardó muchísimo en conocerse, pues es muy difícil de medir. Y eso pues que estamos aquí al ladito, ¿no? La distancia de la Tierra a la Luna es algo así como 3.000, en promedio, porque la órbita es elíptica, en promedio es como 384.000 kilómetros, y al Sol es 150 millones de kilómetros más o menos. Wow. ¿Y podrías explicarnos qué es un año luz y un parsec? Sí. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, durante un año. Para dar una idea, la distancia al Sol es aproximadamente 8 minutos luz. Esto es, la luz del Sol a nosotros tarda 8 minutos en llegarnos, y pues para darles una idea, la luz de la estrella más cercana a nosotros tarda algo así como 4 años en llegar a nosotros. Y eso a 300.000 kilómetros por segundo. Cada segundo se recorren 300.000 kilómetros. Esto es, la distancia a la Luna es un poquito más de un segundo luz. ¿Y el parsec? Ok, el parsec es la manera de medir distancias a estrellas. El parsec se basa precisamente en esto del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Al moverse la Tierra alrededor del Sol, si nosotros vemos una estrella que aparentemente cambia de posición como un segundo de arco, en realidad como 2 segundos de arco para hacer desde un lado de la órbita de la Tierra hasta el otro, entonces está un parsec. ¿Y por qué? ¿Por qué 2 segundos? ¿Por qué les digo que 2 segundos de arco? Porque es la mitad de eso. El parsec lo que mide en esencia es el radio con el que se vería la órbita de la Tierra vista desde una estrella. Poco más de 4 años luz, un parsec. Pero es muy útil, astronómicamente es muy útil. Para un ser humano vulgaris es igual, porque no significa nada. Ok. ¿Y ya se tiene algún cálculo de cuál es la dimensión que tiene nuestra galaxia? Sí, cómo no. Es muy difícil, por cierto, saberlo, pero ya se tiene una idea bastante clara que nuestra galaxia mide aproximadamente, pues, de un lado hasta el otro, mide como 100.000 años luz. De un extremo de la galaxia al otro tarda 100.000 años en llegar la luz. Y ya se tiene también, se conoce cuál es la distancia que tiene nuestra galaxia a otra. Sí, eso es muchísimo más difícil, por cierto. No voy a explicar cómo se hace porque es largo, tomaría muchísimo tiempo, pero es muy interesante. Es un trabajo detectivesco prácticamente, y se conoce bastante bien. La distancia a las galaxias cercanas se conoce bastante bien. La más cercana, por ejemplo, es la nube mayor de Magallanes, que desde la Ciudad de México, por ejemplo, apenas se alcanza a ver. Desde el sur de la República Mexicana se ve bastante mejor, y desde el norte no se ve esa galaxia. Es la nube mayor de Magallanes, y ella está, qué sé yo, como a, pues si bien me acuerdo, 160, 170 mil años luz. 170 mil años luz, ¿eh? Y quieren que hagamos viajes espaciales, ¿y cómo no? No me imagino, ahora para complicar más las cosas, ¿hay alguna, ya se tiene como alguna aproximación de cuál es la dimensión que tiene el universo? Sí, pero eso desde luego es extraordinariamente difícil de medir. Entonces, sin embargo, es muy fácil de imaginar. Ok. Si el universo tuvo un origen, como se cree, el universo nace con la gran explosión. Bueno, esa gran explosión sucedió hace, 13.800 millones de años. Entonces, el universo no puede medir más de 13.800 años luz, porque simplemente no había luz antes. Claro. Entonces, es muy simple. El concepto es muy simple. Ahora mídelo. Está canijo. No se puede medir, inclusive, porque pues, en ese momento no había nada que verse. Entonces, lo que uno está viendo sucede ya después de la gran explosión, algún tiempo después. Pero bueno, eso ya es meternos en problemas de cosmología. ¿Podrías platicarnos un poquito de cuál es la mayor distancia a la que ha llegado un artefacto humano? Son las naves Voyager y las
en fin, naves como esas que pasaron por planetas y luego fueron lanzadas, poco a poco se fueron lanzando hacia el exterior del sistema solar. Ok. Entonces, qué sé yo, ahorita la nave más que está más lejos está, qué sé yo, como, pues no lo sé, como 150 unidades astronómicas. Esto es, está 150 veces más lejos que el Sol. Y eso es lo más lejos que hemos llegado. Que no es mucho. Ok, es una cantidad modesta. Por cierto, la unidad astronómica es una unidad muy importante, ¿verdad? Por muchísimo tiempo, pero por mucho tiempo, desde la época antes de Galileo y antes de Copérnico, se podía conocer la distancia a los planetas, pero en unidades astronómicas. O sea, en la unidad que es la distancia de la Tierra al Sol. Una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros. Y así se conocían la distancia a los planetas, en esa unidad. Y por eso era tan importante medir la distancia al Sol, porque entonces conocías la distancia a los planetas en una unidad pues, terrestre, ¿no? Como kilómetros, por ejemplo. ¿Podrías platicarnos por qué se dice que la astronomía estudia el pasado? Sí, claro. Como ya les decía, por ejemplo, la distancia al Sol son 8 minutos luz. Quiere decir, lo que estamos viendo del Sol sucedió hace 8 minutos. Bueno, eso está aquí a la vuelta de la esquina. Lo que estamos viendo de la Luna sucedió hace un segundo. Pero lo que estamos viendo qué sé yo, de la nube mayor de Magallanes, por ejemplo, pues sucedió hace 380 y tantos, qué sé yo, como 362,000 años luz, 362,000 años. Hace 362,000 años. Entonces, así cada cosa va cuanto más nos vayamos alejando, más atrás en el pasado estamos viendo en realidad, y eso es inevitable. Okay. Entonces, pues sí, afortunadamente o desgraciadamente, porque ese es el otro gran problema de la astronomía, las cosas en la astronomía suceden con mucha lentitud. Entonces, una buena parte de lo que estamos viendo del pasado en realidad no ha cambiado. Entonces no nos podemos quejar. No es muy diferente el pasado cercano al presente actual. Y bueno, ya el pasado lejanísimo, pues no, ya así eso sí es distinto. Es muy diferente. Okay. Ay, pues muchas gracias por esta entrevista. De verdad, bueno, como ya nos habías dicho, este tema es vasto y creo que podríamos estar horas hablando de esto, pero al menos algunas probaditas para que los chicos puedan interesarse más por la astronomía. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista, en verdad. Espero que Mon fue. Órale, fue un placer. Regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Qué ingenuo puede parecer doblar una hoja de papel, ¿no se te hace? Mira cuántas implicaciones y cálculos, tanto como las matemáticas que hay detrás de las formas y la geometría del arte prehispánico. Sí, así es esto. A veces hasta lo sencillo tiene profundas implicaciones, ¿no crees? Yo creo que hasta empezaré a hacer apuestas en la escuela. A ver, apuéstele. ¿Quién cree que puede doblar una hoja de papel 12 veces? Yo sí me hago de un dinerito. Oye, eso es medio ilegal, pero muy divertido. Bueno, que sirva de algo saber estas cosas de matemáticas, ¿no crees? Puede ser. Ya es hora de partir, pero el Museo de Antropología es prácticamente inabarcable y seguiremos aquí toda la semana. Mañana vamos a conocer la que a mi gusto es la pieza más famosa y enigmática del museo. Pero no te adelantes, mejor vamos al siguiente programa, Vida Saludable, en el que también van a seguir hablando de matemáticas. Sí, del miedo a las matemáticas, ¿no? ¿Miedo a las matemáticas? Vamos a ver eso. Pero antes de irnos, la pregunta para las redes sociales. ¿Cuál es la mayor distancia que has caminado sin parar? Es decir, de manera continua. Pongan el hashtag elemental para que los podamos leer. ¡Al infinito, ¡Al infinito y más allá! y más allá!